Después de la llegada del ejército colombiano, el desembarco de 1.400 hombres, la llegada de 6 ministros del gobierno nacional que se metieron al Plateado, municipio de Argelia, en el departamento del Cauca, los operativos los dirige esta mañana el general Eric Rodríguez, que es el jefe del Comando Conjunto número 2 del ejército colombiano, que opera allí, en el occidente de Colombia. Este es el corazón del conflicto, el corazón de la guerra y del narcotráfico. General Rodríguez, buenos días. Néstor, muy buenos días. Un saludo especial a usted, a toda la mesa de trabajo y a su distinguida audiencia. Gracias, general, por atender esta llamada. General, ¿qué está pasando o cuál era el mensaje con esta incursión militar, con la llegada del gobierno al Plateado, Argelia, Cauca? Bueno, más que un mensaje, hace parte de una acción institucional para recuperar el territorio, Néstor. El cañón del río Micay, en el centro del cual está ubicado el corregimiento del Plateado, pero también Honduras, y pasa por el municipio de López de Micay, es un área de aproximadamente 3.500 kilómetros cuadrados, que si usted lo mira en el mapa, solo tiene 2 vías de acceso, una vía que va de Popayán al Tambo, Huicitó e ingresa al cañón, y otra que entra por el Estrecho, el Bordo, Argelia. Pero son vías en muy mal estado, y este cañón, por su ubicación geográfica, se podría decir que está ubicado de espaldas al país, porque tiene una gran muralla, que es la cordillera occidental, a sus espaldas, y mira de frente al Pacífico. Esta condición hace que haya sido un territorio desconectado del resto de Colombia. Y desconectado del resto de Colombia ha significado también que haya una presencia estatal débil, no ahorita, sino a lo largo de toda la historia. Pero al mismo tiempo es una región rica. Tienen pisos térmicos desde 1.800 metros de altura hasta 300 metros de altura sobre el nivel del mar. Pueden cultivar prácticamente cualquier cosa que se dé en el país. Pero por la condición, la doble condición de estar muy débilmente conectado al territorio y de estar enfrentado directamente al litoral pacífico, se convirtió desde los años 80 en el paraíso o el sitio perfecto para el crecimiento y el florecimiento del cultivo de la coca. Y detrás de la coca, también en los 80, ya pegándole a los 90, pues llegaron los grupos armados organizados que son los narcotraficantes en el país. Al estar esta población, que hoy suman, yo le calculo, sumando la población de López, de Micay, de Argelia y algunas veredas del Tambo, deben ser cerca de 60.000 colombianos viviendo ahí en ese cañón tan grande. Para hacerle una analogía, desde Argelia hasta el litoral, siguiendo el río, si trazamos una línea recta hay 197 kilómetros, pero el río tiene más de 218 kilómetros de recorrido. Le estoy hablando de un cañón, de un río que tiene la longitud de lo que tiene la vía entre Bogotá e Ibagué, de manera que es un área geográfica considerable y es una población bastante grande, 60.000 personas. Sí. Desde esos años 80, 90, lo que ha florecido allí es la economía de la coca, y donde florece la coca, el resto de productos agrícolas se extinguen, porque el alto precio de la coca o los altos dividendos que inicialmente le da la coca al cultivador hace que nada más sea rentable cultivar. De tal manera que hoy por hoy, podemos decir prácticamente, en ese cañón no se cultiva comida, se cultiva coca. Hay algunos pocos campesinos valientes que persisten cultivando cacao. El siguiente cultivo más grande después de la coca es el café, 3.000 hectáreas de café, pero este cañón atraviesa el enclave cocalero de Argelia y el Tambo, sí, que es el enclave cocalero más importante del departamento. Y esta economía lo que ha hecho es nutrir a las organizaciones criminales y se ha convertido en un bastión para las FARC de Iván Mordisco, porque la estructura Carlos Patiño, que está allí controlando la población, es la que financia las acciones de las otras estructuras en el departamento y también en el país. Por eso cada vez que generamos presión en el cañón del Micay, las otras estructuras empiezan a atacar en Silvia, Toribío, Jambaló, en Caloto. Ese es el fenómeno que se vive allí. General, usted ha hecho una elocuente radiografía del problema. Este es el contexto. Ahora, lo que pasó este fin de semana, quisiera preguntarle por la imagen de este fin de semana.
¿Qué intentaban ustedes como militares, el Ministerio de Defensa, metiendo a 1.400 hombres allí? Estos son del Comando de Operaciones Especiales, llevando 6 ministros y se quedaron 2 horitas y se devolvieron, General Rodríguez. ¿En qué queda esa situación en el Néstor, no es un intento. La operación Perseo es un esfuerzo que no tiene retroceso por recuperar el cañón. Los 1.400 hombres no están solo en el corregimiento, están desplegados a lo largo y ancho del cañón del Micay. Y el propósito es cumplir con un deber constitucional del Estado colombiano, de ir a proteger a esa población. Es una población donde desde hace 15 años no hay policía, ni siquiera. Donde hace más de 15 años la ley, la justicia, todo lo hace un grupo armado de narcotraficantes. Ese mismo grupo armado que está reclutando a los niños. ¿Usted no había policía allí? 15 años. Vea, no recuerdo en este momento el año exacto, pero aproximadamente hace 15 años, por una acción de tutela, se retiró el puesto de policía que estaba en la región porque la población decía que los ponía en riesgo ante la avanzada de las guerrillas. Entonces, el Estado colombiano y todos nosotros colombianos como sociedad no podemos retroceder ante estos criminales y desamparar a otros colombianos. De manera que la operación Perseo es la respuesta a esta necesidad de la población. Perdóneme, si una tutela sacó a la policía allí hace 15 años, ¿cómo hacen para volver hoy en el 2024? Bueno, yo le puedo hablar, Néstor, de la operación militar. Estamos nosotros allá. La tutela fue para retirar un puesto de policía y lo digo para significarle que los servicios de la Policía Nacional que presta para infancia y adolescencia, para la comunidad, para dirimir los problemas que se presentan y prestarle la seguridad humana y el servicio de vigilancia a la población, no se viene presentando. Entonces lo que había era una ausencia del Estado y lo que había es una presencia de los grupos armados organizados. Eso no tiene ninguna justificación desde ningún ángulo de vista. General. De manera que lo que estamos haciendo es corregir estos hechos mediante el avance militar. Y la presencia de los ministros el fin de semana obedece a que esa región no se estabiliza solamente con la presencia de tropas, Néstor. Acabo de describirle un escenario en el que una parte importante del territorio nacional vive de una economía que es ilegal. Allá nuestros campesinos no siembran vida, no siembran comida, como decía Cicerón, sino lo que siembran es un veneno, y un veneno para quienes lo consumen, pero un veneno que genera violencia y que alimenta las arcas de los grupos narcotraficantes que están reclutando los propios niños del Cauca. Sí. Esa es la razón por la que estamos allá. Y los ministros van porque tiene que ir la institucionalidad. Esa situación no la cambia el país ni ningún gobierno solo con la presencia de tropas, que es lo que ha sucedido históricamente. Lo que hay que hacer allá es transformar el territorio. Y lo que transforma el territorio son las obras de infraestructura, es la educación, es la salud. Mire, sobre eso, sobre la transformación del territorio con educación, con salud, con posibilidades de sustitución de cultivos ilícitos, debe ir acompañado por la institucionalidad, por los ministerios, por el gobierno nacional. Esa visita que se produjo este fin de semana sí es el punto de partida para que salga adelante ese programa, para que realmente haya un cambio en la forma de vida de los habitantes del Plateado, de esa zona de entrada al cañón del Micay. A ver, yo creo que fue muy importante que altos funcionarios del gobierno fueran y de primera mano tuvieran la oportunidad de tener percepción directa de cómo viven nuestros compatriotas en el corregimiento, en qué situación, y conocieran lo aislado del territorio. Cuando fuimos aterrizando al Plateado, una vez se desembarcaron todos de los helicópteros, pues iban sorprendidos porque es un valle profundo entre el corregimiento y la cresta topográfica de las partes altas del cañón. Hay más de 400 metros, de manera que estuvimos descendiendo entre cerros 400 metros, y lo que se veía allí era un verde esmeralda solamente de cultivos de coca. Usted, una vez aterriza en el corazón del cañón del Micay, se da cuenta de la magnitud del problema. De manera que para mí fue un evento muy importante
que los ministerios responsables de hacer esa transformación o los funcionarios en cabeza de quienes recae esa responsabilidad fueran a tener esa percepción directa. Y sí es muy importante también porque al mismo tiempo constituye un mensaje de respaldo a la población. Cuando hay protestas sociales por diferentes hechos, cuando hay bloqueos en la Panamericana, pues lo primero que sucede es que va un alto funcionario del nivel del ministerio a atender las solicitudes de la población. Por ahí es por donde empieza la acción. Y de esa visita van a salir nuevas cosas por parte de los ministerios que fueron, y esperamos que sean de pronta ejecución porque la población lo está necesitando. Sí, general Rodríguez, el presidente Gustavo Petro termina a través de X dándole las gracias a las fuerzas militares por proteger a sus funcionarios para que pudieran llegar al plateado. Ustedes eran los hombres responsables de la seguridad. ¿En algún momento ustedes les confirmaron si estaba prevista una reunión con el alcalde, con el secretario de gobierno de Argelia, o eso nunca se contempló? Sí estaba previsto y era el ideal que los funcionarios gubernamentales que fueran al plateado, los señores ministros que llegaran, tuvieran la oportunidad de escuchar y que la comunidad tuviera la oportunidad de expresarles sus necesidades para así empezar a atenderlas. Pero hay que tener en cuenta una situación. Habían pasado a duras penas un poco más de 24 horas de la ocupación. En ese momento, y aún hoy persisten algunos milicianos de la estructura dentro de la población. De manera que el temor de la población, y es comprensible, aún sigue vivo, ¿ya? Porque la estructura no se ha ido del todo, hay gente ahí. La estructura es ellos primero estuvieron sometidos hasta hace 6 años a los criminales del ELN y ahora a los criminales de la Carlos Patiño. Y llevan tan solo hoy 4 días que no están bajo la influencia de ellos. Usted no quita una costumbre de muchos años, de más de décadas, y los temores que trae eso pues no se quitan rápidamente. Entonces, en ese momento, por una parte, la población tenía temor, pero la población tenía deseo de ser escuchada y de hablar. Sin embargo, tenemos conocimiento, y es un hecho precisamente, que esta estructura Carlos Patiño pues aprovechó que todavía tienen gente por ahí metida en la población para amenazar a la población civil a que no asistieran al Coliseo donde se iba a hacer la reunión. Sí, pero una cosa, general, una cosa es la población civil con la que finalmente sí hablaron, porque hay fotografías, se ve cómo se acerca incluso la doctora Laura Sarabia a hablar con la población civil, pero otra cosa es el alcalde y el secretario de gobierno que dice, vinieron de paseo, no se reunieron con nosotros, aquí no hubo ningún tipo de acuerdo con las autoridades locales. ¿Eso no estaba previsto? Lo que estaba previsto era una visita inicial, y yo creo que por las alocuciones o las aseveraciones que haga el alcalde o el secretario, hay que preguntarles a ellos dos. Yo creo que fue un evento valioso porque viéndolo desde la perspectiva institucional, el que vaya a la cabeza del ministerio a visitar el sitio, eso genera una acción, debe generar una acción dentro de la institucionalidad que se deviene en proyectos y en cosas que se vienen para la región en beneficio de la población. Mire, general... Y también un mensaje de tranquilidad a la población. Mire, entienda que el plateado del Cañón del Micay aún es una zona de guerra. Ellos no podían llegar por diversos factores, no solo por el tema de seguridad. El Cañón del Micay es un área muy favorable también a estas estructuras, no solo por la falta de vidas y lo accidentado de su terreno, sino porque el clima hace que los vientos que vienen del Pacífico hagan que el clima en la región sea muy difícil para las operaciones aéreas. De manera que cuando entran los helicópteros hay un tiempo muy limitado para volver a salir. Sí, quiero preguntarle por la operación militar, quiero preguntarle por la incursión en el Cañón del Micay. ¿Hoy el plateado está bajo control del ejército? Hoy el plateado está bajo control del ejército, bajo control, ocupación, seguridad de las tropas, estamos ocupando las partes altas. Sin embargo, hubo hostigamientos hasta el día de ayer en la tarde. Y quiero decirles una cosa, nosotros no somos ingenuos, sabemos que el Cañón del Micay
es un punto difícil de sostener porque está en medio de una área complicada. Para allá va mi pregunta, general. Porque he escuchado a personas que conocen el cañón del Micay que dicen que es muy difícil tomar el control del cañón del Micay. En el plateado usted nos dice que hoy hay control del ejército. Algunos incluso dicen que una incursión del ejército en el cañón del Micay es asimilable eventualmente a lo que ocurrió con Estados Unidos en Vietnam, que es tan difícil que resultaría prácticamente imposible tomar el control del cañón del Micay. ¿Cómo van a hacer esa operación? Néstor, le agradezco que me permita completarle la respuesta. Sí, señor, claro. Porque usted me corta todas las respuestas. Entonces, el cañón del Micay es un área muy difícil. No en vano ha estado abandonado durante toda su historia, ¿ya? No ha sido integrado al territorio nacional, empezando mediante infraestructura vial. Desde el Plateado al Estrecho hay 7 horas de carretera para llegar, desde el Plateado al Estrecho, 7 horas de carretera a través de una vía muy mal acondicionada, y son uno de los retos que tiene el Estado, ¿ya? Entonces, le decía, no somos ingenuos, por eso el objetivo no solamente es el Plateado, nosotros lo que estamos haciendo es una operación de mayor envergadura que tiene como objetivo llegar a Honduras. Ya estamos en López de Micay, estamos fortaleciendo López de Micay y vamos a empezar a avanzar hacia aguas arriba también. Y Huisitó es un territorio que no tiene nada de infraestructura, solo hay selva, hay algunas trochas, un río que está siendo envenenado con mercurio por estas estructuras, por eso no se quieren salir de allá. Por eso en este momento hay no solo Carlos Patiño de las FARC de Iván Mordisco, sino también Segunda Marquetalia y ELN, que se están peleando la estadía en el cañón del Micay, porque hay una riqueza grande en el río, están extrayendo oro, lo pueden hacer con tranquilidad, pensando que el Estado colombiano no va a ir a llegar a imponer orden, porque es un sector aislado. Sí. Es una geografía difícil, pero el Estado colombiano no puede renunciar a controlarla, y no podemos decir que sea imposible. Por el contrario, Néstor, todos los colombianos debemos jugarle a que el Estado colombiano pueda llegar por el beneficio de los colombianos que están allá y controlar ese cañón. Tenemos que controlarlo no solo militarmente, sino también institucionalmente. Sí, tenemos que conectarlo al territorio nacional, darle opciones a la población de generar un desarrollo económico sostenible y que les permita vivir en condiciones dignas, sin estar sometidos al constreñimiento de las FARC, sin estar sometidos a la coerción de la FARC que los obliga a ir en contra de las tropas o que les recluta a sus niños. Es una obligación moral de todos los colombianos, de usted, de mí, de todos los colombianos, de manera que tenemos que jugarle todos a que eso se pueda realizar. Sí, general Rodríguez, sobre ello quisiera hacerle la última pregunta, si usted me permite. Anuncia el presidente Petro, a propósito de todos los muchos hechos de este fin de semana allí en ese cañón del Micay, que vuelven los bombardeos, que las fuerzas militares, usted, general Rodríguez, va a bombardear, y le pregunto cómo va a ser ese bombardeo a campamentos de estos disidentes de las FARC, en qué condiciones, con qué características diferentes a las del pasado, general. Primero le establezco una diferencia, Néstor, para contextualizarlos. Las guerrillas de las FARC de Iván Mordisco, de la Diomer Cortés, el ELN, no son las mismas guerrillas que eran hace 10 y 15 años. Hoy son bandas de narcotraficantes. Las guerrillas hace 10 y 15 años se escondían y ubicaban sus áreas bases y sus campamentos en lo profundo de la selva. Y allá aplicábamos la fuerza mediante bombardeos estratégicos y de esa manera los desestabilizamos. Hoy en día estos narcotraficantes andan en jean, con cadenas de oro, en camionetas de alta gama, casi todas robadas en el departamento del Cauca, blindadas, y andan por las carreteras. En cada corregimiento en el cañón del Micay hay hoteles, hay casas donde llegan las estructuras y se ubican. De manera que la dinámica de la guerra con ellos ha cambiado. Son grupos narcotraficantes.
lo que hay allá. Mantienen una narrativa y una costumbre o una forma de vestir a su tropa y de organizarlos porque les da réditos, porque de esa manera pueden reclutar fácilmente los niños, porque les da un discurso que manejar ante una población que está aislada, pero cuando usted va a verlos, funcionan y se comportan como narcotraficantes. De tal manera que sí mantienen algunas estructuras en algunos momentos, en áreas selváticas o en movimientos, pero la mayor parte del tiempo están en zonas urbanas. Por otra parte, los bombardeos son un mecanismo o una herramienta que tienen las fuerzas militares para aplicar la fuerza y neutralizar estos grupos. Para el empleo de esa herramienta, de manera meticulosa, siempre se hace un planeamiento que lleva como objetivo cumplir principios fundamentales del derecho internacional humanitario. La distinción, que no se afecta a población civil, de tal manera que el tema de los bombardeos en ningún momento le puede causar temor a la población civil, porque las principales precauciones que se toman es que no se aplica si hay algún mínimo porcentaje de posibilidad que se afecte a la población civil. Sin embargo, tenemos otros mecanismos que cumplen la misión del bombardeo cuando este no se puede aplicar. Sí. General Rodríguez, le pregunto por los niños del Plateado. Vimos imágenes aterradoras de niños manipulando y escondiendo armas y explosivos. ¿Es cierto que este grupo disidente de las FARC le paga a los niños, les da hasta 5,000 pesos por atacar a los soldados del ejército allí en el Plateado? Néstor, lo que yo le digo a ustedes es que no debería extrañarles la falta de humanidad o la criminalidad de estos grupos, porque ustedes saben que son los reclutadores de los menores para volverlos combatientes. Ustedes vieron las imágenes. Hace unos meses, ustedes recuerdan cómo lanzaron una granada con un dron en el Polideportivo en hora de que los niños estaban jugando, asesinando a Dylan, un niño de 10 años de edad, y no les corre la sangre por la cara. Ellos no tienen ningún sentido de humanidad, no tienen ningún respeto por la población, menos por la niñez. Para los bandidos de las FARC de Iván Mordisco, los bandidos de la Segunda Marquetalia, del ELN y del Clan del Golfo, los niños lo que son una fuente de oro, un recurso de combatientes, una fuente para poder reclutar y poder tener sus combatientes. ¿Por qué? Porque un niño es fácilmente manipulable, constreñible, y lo pueden empujar a la criminalidad de manera relativamente fácil. No, más que ir a convencer a un adulto. De manera que eso es algo que no podemos perder de vista siempre que vemos estas noticias, pero a veces sorprende porque la gente parece que se sorprendiera, ¿cómo van a hacer esto? No, es el comportamiento normal de esas estructuras. Hay que tener claro el concepto de con quiénes estamos tratando. Y creo que usted lo ha dejado claro, General Rodríguez. Le agradezco estos minutos. Lo dejo que siga con sus muchas ocupaciones allí en el departamento del Cauca. General, gracias por atendernos. Néstor, muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día y un saludo especial a los habitantes del Cauca. Todos nuestros soldados de las fuerzas militares de tierra, mar, aire y río, lo damos todo por los caucanos. Allí vamos a estar y no nos vamos a retirar. Sí, y a usted y a sus hombres, general, nuestro saludo, nuestro reconocimiento. El general Eric Rodríguez es el jefe